Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tener nuestra última clase de lo local a lo global, ahí en el libro de Daniel. Eh, Recuerden ustedes que para que podamos dar una buena interpretación de las profecías, necesitamos primero ver lo que sucedió geográficamente local y entonces luego vamos a poder entender lo que va a suceder geográficamente universal. El problema que existe hoy en día es que muchos quieren irse al cumplimiento profético universal, que sería el doble cumplimiento de las profecías, pero olvidan que tanto Juan como Daniel, hablando del Apocalipsis de Juan y del libro de Daniel, olvidan que ellos, para hablar de las profecías que van a tener acontecimientos global o universal, ellos utilizaron el método que primero tenían que ir a ver el cumplimiento de la profecía local con Israel y las naciones que los rodeaban. Y entonces eso los llevó a dar una buena interpretación profética y es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso dediqué 7 clases a lo que es el libro de Daniel con respecto a lo local y lo global. Así que vamos a ver lo que es cuando se le dice salir de Babilonia. Recuerden que pues los primeros que salen de Babilonia es el Israel literal y después a el Israel espiritual se le llama salir de Babilonia en 1844. Entonces, Dios le ha mostrado al Israel espiritual que va a heredar el país de Israel. Génesis 12, 1 al 7. ¿Por qué decimos que Génesis habla sobre que el Israel espiritual va a heredar el país espiritual de Israel, que sería lo que es la iglesia aquí en la tierra y allá en el cielo, la Nueva Jerusalén? Porque cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo que su descendencia iba a ser grande como la arena del mar, pero después de el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban, Israel literal, que era, podemos decir, la descendencia de Abraham, eh, ahora Dios dice en la profecía, ya deja de ser el Israel literal y ahora pasa a ser el Israel espiritual. Entonces, en ese sentido bíblico, nosotros, el Israel espiritual, vamos a heredar el país. Entonces, el país espiritual de Israel con el Éufrates como una de sus fronteras. Acuérdense que el Éufrates, de acuerdo al Génesis 12, 1 al 7, hacía frontera con, más bien Israel, era su frontera, el río Éufrates, y por eso es que se trae a lo que es el cumplimiento espiritual también el Éufrates, y ya hemos hablado mucho sobre eso y vamos a seguir hablando. Entonces, la nueva tierra glorificada es lo que está hablando el libro de Génesis. Y desde 1844, los israelitas espirituales han estado saliendo, escuchando el llamado de Dios para salir de la Babilonia espiritual y se han estado reuniendo espiritualmente en el país de Israel. Ahora, de 1844 para acá, ¿cuál es el país de Israel? Todo donde se encuentre un hijo de Dios y obedezca a Dios, ahí está el país de Israel. Ya no está confinado a un área geográficamente. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y entonces como Israel no cumplió con las promesas,
Literal, ahora Dios llama en 1844 al Israel espiritual, que está en todas partes, porque son de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Y miren lo que dice Elena G. de White en Primeros Escritos. Elena White hace una aplicación espiritual de la profecía de Isaías 11 y 12, diciendo que el Señor va a congregar los excluidos de Israel y que va a reunir a los dispersos de Judá desde las cuatro esquinas de la tierra. Entonces, esa profecía de Isaías tenía doble cumplimiento. Uno, cumplimiento literal, geográficamente local, pero ya también Isaías, al igual que Daniel y que Juan, en el Apocalipsis está utilizando su profecía con doble cumplimiento. Esa profecía de Isaías 11 y 12, donde habla que el Señor va a congregar a Israel, pues se está refiriendo también al Israel espiritual. Dice, los va a congregar desde las cuatro esquinas. Recuerden ustedes que en Apocalipsis 7 se mencionan los cuatro ángulos de la tierra, es lo mismo, cuatro esquinas. Entonces, ¿cuáles son los cuatro ángulos de la tierra? Norte, sur, este y oeste. Pero acuérdense ustedes que en profecía los números no indican cantidades, los números indican cualidades. Entonces, cuando dice de las cuatro esquinas de la Tierra, se está refiriendo a todo el planeta Tierra. Entonces, el linaje de White, si nosotros sabemos interpretar la Biblia, vamos a saber interpretar a Elena G. de White. Elena G. de White no está hablando aquí en su aplicación que hace de el Israel literal y pasa al Israel espiritual. Ella aquí está comentando el Israel espiritual. Ella no está hablando del Israel literal. ¿Por qué? Porque dice, va a reunir a los dispersos de Judá desde las cuatro esquinas de la tierra y que nosotros sabemos geográficamente Israel solo se encontraba ahí en el tiempo de Isaías, se encontraba en lo que es hoy Jerusalén, Palestina o la tierra de Israel. Ahora alguien puede pensar, sí, pero es que Israel se dispersó en todo el mundo. Bueno, en el tiempo de Isaías, en el mundo conocido desde entonces. Vamos a pensar que en Asia, porque es el continente asiático donde se encuentra Israel, lo más cerca para ellos es el continente africano con Egipto y ya cruzando el mar Mediterráneo, pues Europa. Entonces, el linaje de White no se puede estar refiriendo al Israel literal, porque dice las cuatro esquinas de la tierra. El linaje de White se está refiriendo a que ahora el Israel espiritual está en todo el planeta, tanto en el continente africano, asiático, europeo y acá en América y el continente australiano. En todas partes está eh, 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 ahora el Israel. Entonces, aquí está hablando Elena de White de el Israel espiritual. Entonces, Elena White también advierte contra el engaño de Satanás, de persuadir al pueblo de Dios de volver a la Jerusalén literal. Acuérdense que el enemigo pues hace que nosotros malinterpretemos la profecía y cuando a la Biblia y el linaje de White se está refiriendo al cumplimiento espiritual, el enemigo hace pensar que tiene que ser el Jerusalén o Israel literal. Entonces, miren lo que dice aquí eh, el linaje de White. Jesús nos muestra que quien mira a la presente Jerusalén por sus bendiciones está mirando al antiguo pacto, a la montaña de Sinaí, a la servidumbre y a quien ahora con su rostro hacia Jerusalén y espera bendiciones de ella,
está dirigiendo su mirada al nuevo pacto, a Sion, a la liberación, Jerusalén, que es de arriba, que es de arriba, es libre. Entonces, ¿qué dice Elena G. de White? Nos invita a mirar, pero a la Jerusalén espiritual, la de el cielo, y no a la Jerusalén literal. Entonces, la liberación va a venir de la Jerusalén espiritual. ¿Ok? Permítanme tantito, permítanme. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí. Entonces, Elena G. White está hablando en lo que es las buenas noticias o las buenas nuevas en la página 189 a la 190 sobre la Jerusalén espiritual, la de arriba. Allá es donde el pueblo de Dios hoy en la actualidad tiene que mirar. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Al mundo cristiano lo engaña para que todo lo que falta para cumplirse la profecía mire hacia el Israel literal o Jerusalén literal. Ese es un engaño de- del enemigo. Entonces, eh, en su aplicación espiritual, el país de Israel significa el lugar donde las bendiciones de Dios son totalmente otorgadas. Literalmente, Israel es la tierra prometida a Abraham y su descendencia. Pero hoy en día ya nosotros no estamos hablando del Israel literal, sino del Israel espiritual. Abraham tiene una descendencia espiritual, lo dice Pablo en Romanos. Dios hace que Israel prefigure a su pueblo espiritual, todos los que son fieles independientemente de la raza o nación. Entonces, ¿dónde está ahora el Israel de Dios? En todo el mundo, en todas las naciones, en todos los países. ¿Quiénes? Los que son fieles a Dios, a la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 9 6 al 8 indica que no todos los descendientes físicos de Abraham son el Israel espiritual, sino aquellos que tienen fe. La palabra fe, que en el original es en el griego pistis o en el hebreo emuná, esa palabra se traduce pistis como emuná, se traduce en español como fe, pero en realidad mm, no es una buena traducción. ¿Por qué razón? O bueno, podría ser una buena traducción teniendo en mente lo que significa. ¿Qué significa pistis y qué significa emuná? Significa confianza en la Biblia, en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué significa emuná o pistis? Significa creer, confiar en la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué significa emuná? Significa verdad, significa la verdad del sábado, la verdad de la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ahora el Israel o la descendencia de Abraham son espiritualmente no todos, solo los que tienen fe, a eso nos estamos refiriendo. De la palabra emuná viene la palabra amén, que significa así sea. Entonces, si el Señor Jesús te está diciendo que el sábado es el día para que nosotros tengamos que adorarle, pues
el que tiene fe, el que tiene muna, el que tiene pistis, así sea. Entonces, no es de que todo el mundo cristiano es el Israel espiritual. No, todo el mundo cristiano que obedece lo que Dios dice. Y quien obedece lo que dicen los hombres, esos no son parte del Israel espiritual. Entonces, cuando toda la casa de Israel haya salido de la Babilonia espiritual hacia el país espiritual de Israel, Satanás va a agitar el odio de todas las personas, de todas las naciones, para unirlos o reunirlos contra su pueblo. Y miren lo que dice Profetas y Reyes. Aquí está hablando de la Babilonia literal primero. Dice, después que el Israel literal salió de Babilonia y la obra de restauración había comenzado, aquí yo estoy poniendo estas palabras porque se está refiriendo al Israel del tiempo de la Babilonia literal. Entonces, la cita comienza aquí, miren, para que no vayan a pensar, es que el Profetas y Reyes no dice después que Israel literal salió de Babilonia y la obra, no, el Profeta y Reyes comienza aquí, aquí donde está la comilla, aquí comienza la cita que Elena G. White está citando, ¿ok? Pero de paso, eh, siempre que nosotros citamos a un autor en una investigación, o por ejemplo yo cuando cito a otros autores que les he dado a conocer aquí en esta clase, incluso a Elena G. de White, muchas de las citas de Elena G. de White no son, cuando yo las estoy citando, totalmente igualito a lo que ella dijo. ¿En qué sentido? En que yo solamente pongo la parte que yo quiero ver del tema, pero cuando ustedes van a esa parte del libro donde está la cita, Elena G. White habla más completo en la cita. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que Elena G. White está aquí hablando desde aquí la obra de restauración hasta acá, pero aquí de esta parte a esta parte hay algo que ella está diciendo, pero que yo siento que para asuntos de la clase, pues no es que no sea importante, sino que nos va a abarcar mucho espacio, y entonces yo prefiero recortar la cita, ¿ok? Porque muchos tal vez van a pensar, ah, pero es que entonces, ¿de dónde sacó el pastor esta cita? Porque nosotros la fuimos a ver y allá está más completa. Pues claro, está completa porque ustedes la están viendo ahí el libro original. Entonces, número uno, por asuntos de espacio. Y número dos, normalmente cuando yo pongo algo entre comillas de Elena G. de White y aunque esta declaración empieza desde aquí, esto, lo que dice aquí después que el Israel literal salió de Babilonia y esto es parte, podemos decir, de mi cosecha, en el buen sentido de la palabra. Entonces, sería un plagio o copy paste, que yo solamente lo ponga igualito. Eso no se puede hacer. Ahora, con Elena G. de White trato de recortar, pero que tenga el sentido original de lo que ella está diciendo. Con los otros autores, yo no cito tal y como ellos lo dijeron. No, yo cito a otros autores en mis propias palabras. ¿Por qué razón? Porque si yo lo pongo tal y como él lo dijo, pues, o sea, no,
Eso es plagio o copiarle lo que otro autor dijo. Lo que sí hacemos es darle crédito al autor. Miren, yo presento tal autor, nació en tal lugar, pongo su foto, pongo su libro y él menciona en su libro, pero no es de que lo que yo estoy mencionando, que ese autor dijo igualito, no, yo lo pongo en mis propias palabras. Número uno. Número dos, ¿por qué lo pongo en mis propias palabras? Porque la mayoría de los autores que yo cito, pues son eruditos en el estudio de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Entonces, a veces, o no a veces, siempre ellos utilizan un lenguaje muy académico. Entonces, yo necesito que eso mismo que ellos están diciendo en un lenguaje académico, ustedes lo puedan entender en un lenguaje sencillo y fácil. Así que si yo lo pongo en un lenguaje académico como ellos lo están mencionando, pues no. Y luego pues yo tengo que hacer el trabajo de traducir, porque la, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los libros de otros autores que yo utilizo para las clases, pues están en inglés, porque lo mejor está en inglés. Entonces, yo tengo que traducir del inglés al castellano y en el castellano, eh, lo que ellos están diciendo, citarlo en un lenguaje sencillo. Entonces, por eso es que muchos dicen, oh, es que las clases del pastor están muy fácil y se entiende. Pues claro, se entiende porque yo no lo estoy dando como lo dijo el autor original de algunos libros que utilizamos. Yo lo estoy diciendo en palabras que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice Elena White? Y la obra de restauración había comenzado y un remanente de Israel ya había retornado a Judea, aquí del Israel literal. Satanás decidió frustrar ese propósito divino y para conseguirlo trató de mover a las naciones paganas para que los destruyeran completamente. Esto sucedió con el Israel literal, cuando ellos salieron de Babilonia. Lo mismo va a suceder cuando el Israel espiritual esté por salir de la Babilonia espiritual. Satanás va a mandar a otras naciones, otros reyes, para perseguir al pueblo de Dios. Pero no pasa nada, porque así como Dios cuidó al Israel literal, va a cuidar al Israel espiritual. Bueno, miren, aquí está. Eh, miren, esto está en el comentario bíblico, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, tomo 5, Conflicto de los Siglos, Joya de los Testimonios, tomo 2 y tomo 3. Así como él, esto es aquí donde yo les digo, por ejemplo, hay la cita de Elena G. White dice, así como él influyó en las naciones. Ah, pero para que ustedes lo entiendan mejor, yo lo pongo aquí entre corchetes, así como Satanás influyó en las naciones, porque Elena G. White, por el contexto, se está refiriendo a Satanás. Ahora, esto es muy importante porque esto no es de que, ah, bueno, yo también así le voy a hacer cuando yo lea algo de Elena que dejó ahí, y por ejemplo aquí, así como él, y le voy a poner entre corchetes Satanás. No,
Tú tienes que ver todo el contexto del capítulo que Elena G. de White en donde está haciendo esta declaración. Porque él se puede referir a algún personaje de la historia, él se puede referir a Cristo, pero claro, también te lo va a decir el contexto, pero yo no solamente leo una parte de la declaración que les estoy poniendo, no, yo leo todo el contexto. Entonces, así como Satanás influyó en las naciones paganas para que destruyeran a Israel, así también en el futuro cercano instigará a los poderes impíos de la tierra para que destruyan al pueblo de Dios. Entonces, Satanás va a hacer lo mismo que hizo con el Israel literal. Y acá lo va a hacer con poderes impíos, las naciones. Pero no pasa nada. Así como Dios cuidó al Israel literal, va a cuidar al Israel espiritual. Cuando los enemigos de Israel espirituales, del espiritual se reúnan contra el pueblo de Dios, van a aparecer en las montañas de Israel, fuera de la ciudad. La expresión será librado tu pueblo, ahí en Daniel 12:1, se refiere a la liberación espiritual de Israel de sus enemigos espirituales. A eso se refiere Daniel 12:1. Por eso yo les digo, Daniel 11:40 b o segunda parte del versículo 40 al 12:1 al 3 no ha tenido su cumplimiento. Porque pues, ¿a poco ya el pueblo de Dios, el Israel espiritual, ya fue liberado? No, todavía. Eso va a tener su cumplimiento. En la Edad Media se le permitió a Satanás destruir a millones de personas, pero en las escenas finales de la controversia, aun cuando es duramente perseguida, la iglesia remanente va a ser preservada para que se pueda reunir con el Señor sin ver la muerte. Y entonces, miren lo que dice esta cita de Elena G. de White. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles en persona de guerreros, pelearon por ellos. Mandó Cristo ángeles, tomaron la forma de personas, estos ángeles, y pelearon a favor de el pueblo de Dios. Esto estamos hablando en la Edad Media. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendrá a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Entonces, ya al final, así como Dios cuidó en la Edad Media a su pueblo, igual al final los que guarden su ley, pues van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Aquí el linaje de Cuey está hablando de Israel espiritual de el tiempo de la Edad Media, y acá del Israel espiritual sin que vean la muerte de el tiempo de el fin. Podemos decir de cuando sea el sellamiento con los 144,000. Entonces, Este, el comentario que está haciendo Elena G. de White en primero escrito, es un comentario inspirado sobre Ezequiel 38. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder. Esto que Elena G. de White comenta está en Ezequiel 38, 16, 23, 28 y el 3, pero lo está haciendo, tiene doble aplicación o doble cumplimiento. Uno era para el Israel literal y el que está haciendo el Elena G. de White es para el Israel espiritual. ¿Ok? Entonces Dios no quería que los paganos ilustrasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iban a manifestar su formidable poder y libertador religiosamente, gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Entonces aquí el linaje de Juárez está hablando ya sobre cuando los 144,000 sean sellados.
pero toma esto de lo que sucedió con el Israel literal, porque para que nosotros podamos entender lo que va a suceder con el Israel espiritual, necesitamos entender lo que sucedió con el Israel literal. Doble aplicación. Bueno, vamos a esta parte del libro de Daniel, cuando se le dice a Daniel que él va a recibir su herencia. Esta parte es muy importante. ¿Por qué razón? Porque miren, en Daniel 12:13, miren lo que dice. Esta palabra es súper importantísima en el hebreo bíblico. Nun, aquí se traduce como, es que aquí es Betanúa. Entonces se traduce y descansarás. Bueno, más bien sería y tú, porque B es y aquí ta sería tú. Entonces, Noah es, es descansará. Entonces, y tú descansarás. Aquí le falta esa parte, ¿ok? Entonces, y tú descansarás. Pero la palabra descansarás es Noah. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? Lo que yo quiero enfatizar es la palabra que está aquí, Goral. Aquí viene de Goral, esta palabra, Goral, en el hebreo, que significa heredad. Pero esta palabra, Nua, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque le dice, y tú descansarás. ¿Qué significa cuando le dice y tú descansarás en el pensamiento hebreo bíblico? Miren, esta palabra aparece en Éxodo, capítulo 20, del 8 al 11, cuando dice, bueno, primero rápido, en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, habla sobre el sábado. Y entonces la palabra sábado para el hebreo es Shabbat, ¿ok? Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Muchas Biblias lo traducen como descanso o como reposo. No, la palabra Shabbat no significa descanso, no significa reposo. La palabra descanso y reposo en el hebreo bíblico es Nuach. Aquí está, miren, Nuach. Entonces, en el Génesis, cuando aparece Shabbat, esa palabra Shabbat en el hebreo bíblico significa eh, a ver, significa suspender, iba yo a decir eliminar, no, significa suspender, anular. Cuando la Biblia dice, y reposó Jehová el séptimo, el Shabbat, esa palabra que se traduce en Génesis como descanso o reposo es Shabbat, que significa sábado. Sábado en el pensamiento hebreo bíblico significa suspender o anular. ¿Qué vamos a suspender? ¿Qué vamos a anular? Porque es lo que significa. Ah, bueno, dice el Señor, 6 días tú vienes haciendo tus actividades del día primero, domingo, al día viernes antes de la puesta del sol. Trabajas, vas de compra, vas al deporte, miras noticias, miras deportes, haces actividades sociales, recreativas, culturales, todo. Ah, pero se llega el Shabbat, anulas, suspendes esas actividades. Entonces, Shabbat no significa descanso, ni tampoco reposo. Así que ahí en el Génesis está mal traducido. De paso, yo voy a dar una clase sobre el sábado, porque el asunto del sábado no se ha entendido y comprendido en el mundo cristiano y también en el mundo adventista. Y cuando yo hablo del mundo adventista, no es de que el mundo adventista no sepa que el sábado es el día verdadero, lo sabe, pero hay muchas cosas en la Biblia como esto del sábado que necesitamos entender y comprender mejor. De que allá en Génesis, Shabbat no es descanso, no es reposo, no, porque la palabra para descanso o reposo es nuach. Entonces, la pregunta surge, pastor, y entonces el sábado no hay que reposarlo. Ah, eso es diferente, pero de que el sábado signifique descanso, reposo, no, no significa eso, significa anular, suspender. Y ya dije que hay que anular y que hay que suspender.
Bueno, en Éxodo 20, del 8 al 11, cuando dice que el sábado hay que reposarlo, Shabbat, la palabra que se utiliza para reposo es Nuach. Ahora, para nosotros reposo es me cansé y me voy a dormir. O es sábado y terminó el culto, sociedad el culto, me voy a dormir y ya estoy cansado y vamos a descansar, porque así dice el mandamiento. No, no, no. Eso no significa la palabra reposo cuando dice que hay que reposar en sábado. Se utiliza la palabra nuach. La palabra nuach significa reposo o descanso, pero esta palabra es muy difícil de traducir. Podemos, bueno, no de, sí, de traducir también y de entender. Entonces, cuando una palabra en hebreo y en griego es muy difícil, lo mejor es que se dan ejemplos para que se pueda entender. ¿Qué significa nuach? Nuach significa cambiar de actividad. Entonces, cuando tú vienes haciendo algo y cambias de actividad, entras en descanso, entras en reposo. Por ejemplo, cuando estás en la escuela, estás escribiendo a tareas en el salón de clase, suena el timbre, receso, descanso, sales, pero no te vas a sentar ahí en las bancas del patio de la escuela, ¿no? El receso es para correr, jugar los que van a la escuela, pues los niños corren, juegan el columpio, todos los juegos que hay. Entonces, ¿qué hicieron? Es que es hora del receso, es hora del reposo. Sí, pero no estás descansando, cambiaste de actividad. Entonces, la palabra nua significa cambio de actividad. Así que cuando le dice, y tú descansarás, le está diciendo Dios a Daniel, vas a cambiar de actividad. Estás en este momento que te está dando la profecía vivo, pero vas a pasar a cambio de actividad. Vas a descansar significa vas a morir o vas a ir al sepulcro, a la tumba. Entonces, eso es así, es como, por eso aparece la palabra Nuah, porque cuando tú estás vivo y mueres, cambias de actividad. ¿En qué sentido? Pues que ya no haces nada, ahora estás solamente descansando. Entonces, la palabra Nuah es cambio de actividad, así entiéndase. Y entonces dice, y te levantarás futuro para tu heredad al fin de los días. Aquí, Hayamim o Yamim es día. Ahora, esta palabra que es leketz o ketz, porque aquí le es de los y ketz, perdón, fin, aquí es fin, al fin. Aquí le es al y ketz, fin, y Hayamim de los días. Por ejemplo, aquí miren, aquí es al, que es le en el hebreo, ketz, fin, y ja de los yamim, días. Si no tuviera aquí este ja, nada más se diría días, pero como tiene ja, es de los y días. Entonces, esta palabra es para un tiempo que Dios asigna, Ketz, un tiempo asignado. Por ejemplo, cuando se habla de que en Daniel 11, cuando la Roma papal recibe su herida, dice et Ketz. Entonces es un tiempo asignado, 1798. Pero resulta que este tiempo asignado lo asigna Dios. Por ejemplo, 1798, ¿dónde lo asignó Dios? En Daniel 7, 25, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. 538 lo asignó Dios. 1260 días lo asignó Dios. 1290, 1335, 2300. Pero en este caso aquí Dios lo asignó, pero no nos dio fechas. Pero este es un tiempo asignado por Dios. Cuando dice al fin de los días, está hablando de la segunda venida de Cristo. Es un tiempo asignado por Dios, pero en este caso no dio fecha, como con los 1260 días. Ok, entonces dice, Goral, tu heredad.
Ahora, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra también aparece en Levítico 16:8, pero no se traduce como heredad, sino que se traduce una suerte para Jehová, hablando del macho cabrío y de los dos machos cabríos, el que era para Jehová y el otro para Sacel, y utiliza la palabra goral, y aquí también goral, suerte, una suerte para Jehová y una suerte para Sacel. Es la misma palabra aquí, miren, goral y goral. Ahora, se puede traducir como heredad y como suerte, pero suerte no es como el concepto que nosotros tenemos. Te ganaste la lotería, uy, qué suerte tienes. Te pasó porque tienes suerte. No, no, no. La palabra suerte o heredad, o más bien la palabra moral, significa algo que proviene de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando le dice, te levantarás para tu heredad, Dios te lo asignó. ¿Qué es la heredad? El reino de los cielos. Aquí, suerte sobre para un cabrito era para que vaya el otro para Sacel, Dios lo asignó. No, esta suerte o esta heredad no proviene del ser humano, o más bien la palabra moral no proviene del ser humano. ¿Ok? Y también aparece en Números 26:55, únicamente por sorteo. Miren, coral, será repartida la tierra. En otras palabras, Dios ya había definido qué lugar y qué lugar o qué porción le iba a tocar al pueblo de Israel. Eso significa sorteo. Y luego también Goral, y tomaréis la posesión de la tierra por sorteo, donde salga para él la suerte. Entonces, Goral es Dios te lo asigna. No es de que vamos a sortear un carro del año, compra los boletos y pues de 1,000 boletos que se vendieron, solamente uno sale elegido, pero eso fue al azar, a la tómbola. Están los 1,000, a ver, agarra uno. Este salió. Ricardo salió elegido. Eso es en el castellano, pero en el hebreo bíblico, suerte o sorteo, Dios lo asigna. Entonces, cuando está hablando de la heredad, es que Dios asigna esa. Y lo que le está diciendo a Daniel es que él ya tiene un lugar asignado. Entonces, la imagen tomada del reparto de la tierra en Israel que es recompensa asignada por Dios. Aquí en Daniel 12, 3, perdón, aquí es 12:3, ¿ok? No, es 12:13, 12:13. Entonces es una recompensa asignada por Dios, ¿ok? La heredad o sorteo, goral. En Levítico 16:8, donde dice una suerte para el, Jehová y otra suerte para Azazel, o sea, para un cabrito y el otro, la otra suerte para el otro cabrito, es un instrumento de decisión divina, no humana. ¿Ok? En el caso de un sorteo de un carro, a ver, vamos a sortear, un ser humano mete la mano, ahí está, no, acá es una decisión divina, no humana. Y en el caso de números, de repartir la tierra o de que se asigna la tierra, es un medio clásico para revelar la voluntad de Dios, no azar ciego. ¿Qué quiere decir? Ya Dios había determinado, a ver, acá la tribu de Leví, esta parte, Simeón, esta otra parte. Eso significa coral, que se traduce como suerte o heredad. Entonces la distribución es divina, no arbitraria. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Daniel? Le está diciendo, Daniel, tú ya tienes tu heredad, listo. No importa que cambies de actividad porque vas a descansar. Tu heredad está ya preparada para cuando resucites en la segunda venida de Cristo. Qué hermoso. Lo mismo dice el Señor para cada uno de los cristianos que son fieles a Dios. Ya está asignada la heredad. No es que un ser humano, por eso es que el reino de los cielos no depende de un ser humano. El reino de los cielos depende de Dios. Él es el que asigna ese lugar. Y a Daniel, desde ese momento, se le dio la seguridad que tenía ya su parte allá en el reino de los cielos. Entonces, dos usos principales de esta palabra son colocadas en el Antiguo Testamento. Número uno, dividir el país por suerte.
Y número dos, decidir cuál de los machos cabríos empleados en el servicio debía representar a Cristo o a Satanás. Entonces, esta palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con dividir el país. Allá en el cielo ya está dividido el- la heredad de cada uno de nosotros, de los que van a ser salvos. No es que cuando venga Cristo con nosotros, a ver, vamos a asignarle aquí, ¿quedó o no quedó lugar? No, ya está para nosotros asignado ese lugar. Eso es lo bonito del pensamiento hebreo bíblico. Luego, la otra parte donde se utiliza la palabra heredad, que es coral, es en el asunto de el juicio que se hacía al final, en el Yom Kippur, y entonces a dos machos cabríos, y entonces uno representaba a Cristo y el otro a Satanás. Ahí se utiliza la palabra goral. Entonces, esta palabra tiene que ver con el lugar asignado en el reino de los cielos, pero también tiene que ver con juicio. ¿Qué le está diciendo a Daniel? Danielito, en 1844, cuando abramos los libros, ahí tú vas a pasar por el juicio investigador, porque el juicio investigador empezó con los primeros que vivieron en la tierra y termina con el último que viva antes de que se ponga el sello de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en ser llamados al juicio de Dios ahí en el cielo? Adán y Eva. Y tú, Danielito, tienes ya tu porción allá, tienes tu heredad, pero también en el juicio investigador está listo también porque ya tienes tu heredad. Entonces, esa palabra tiene que ver con el lugar allá en el cielo asignado y el juicio que inició en 1844. Precioso cuando nosotros estudiamos el hebreo bíblico. Bueno, miren, Frederick Gilbert, él escribió un libro que se llama El Mesías en su santuario. Léanlo, un libro excelente, claro, está en inglés, pero yo utilizo para clases de santuario y para clases de Daniel y Apocalipsis este libro, el de El Mesías en su santuario. Hay muchos más. Cada vez que yo le pongo a un autor aquí a ustedes, pónganle atención porque es lo mejor que se ha dicho en la materia, en el área, por estos autores. ¿Ok? Claro que yo aquí ya se los pongo en un lenguaje sencillo, lo que ellos dijeron. Entonces, Gilbert nació en 1867 y muere en 1946. Así que después del 1844, cuando se le dice que salga el Israel espiritual, pues él todavía no nacía, nació tiempo después. Pero miren, él fue un autor y predicador adventista del séptimo día y él nació en Londres, Inglaterra, nació en una familia judía y tras emigrar a los Estados Unidos aceptó la fe adventista en Boston. Él proviene de una familia judía y él emigró a los Estados Unidos y ahí conoce y acepta la fe adventista en 1889. Ahora miren ustedes, sus padres, pues judíos y de su, podemos decir, él era una semillita, una descendencia de judíos literales, ¿ok? Del Israel literal, pero él acepta la fe adventista en 1889. Entonces, ¿tiene Dios a hoy en día del Israel espiritual en todas partes? Sí. Y los que son judíos literalmente pueden formar parte del Israel espiritual, sí, como lo hizo Gilbert, ¿ok? Entonces, él siendo de padres judíos, eh, eh, habla sobre el santuario, por eso su libro es una eminencia
¿ok? Fue ministro y evangelista profundamente interesado en estudios bíblicos del santuario y su significado, especialmente en conexión con el mensaje adventista del juicio investigador y la obra de Cristo en el santuario celestial. Entonces, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque Gilbert utiliza la palabra oral para hablar del juicio investigador, porque así lo está utilizando la Biblia. Entonces, ahora tenemos a John Norton Afra. Él nace en 1832, ¿ok? Poquito antes de 1844. Y él escribe un libro que se llama El Gran Movimiento de la Segunda Venida, hablando de 1844. Un excelente libro. De paso, ellos no solamente como John Norton, no solamente ha escrito este libro, él escribió un libro sobre Daniel, las profecías de Daniel, escribió otro libro sobre las profecías de Apocalipsis. Entonces, perdón, él también habla sobre Daniel y Apocalipsis, pero Wilber, él escribe un libro muy bueno sobre Daniel, que es el que yo utilizo para las clases. Ustedes se van a dar cuenta que al final de, cuando terminemos todas las clases, al final aquí en las presentaciones, yo pongo todos los libros que yo utilicé para la clase. Entonces, sus libros de Wilber sobre Daniel y Apocalipsis están muy buenos, porque él habla de lo local y universal, o de lo literal y lo espiritual. Entonces, son autores adventistas. Estos no son adventistas reconocidos a nivel no mundial, pero sí por lo menos en el mundo adventista. Y a mí, que enseño, me ha ayudado mucho, mucho esos libros, ¿ok? Entonces, John Norton, uno de los primeros pioneros y ministros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue un ministro adventista pionero, activamente involucrado desde los primeros años del movimiento adventista en el siglo XIX. Comenzó a predicar sobre la segunda venida de Cristo desde joven y se unió a lo que llegó a ser la Iglesia Adventista en 1852 bajo el llamado de Elena White. Miren, él, igual que Wilber, él se une en 1852. Podemos decir que su maestra era Elena G. de White y él era discípulo de Elena G. de White. 1852. Y Wilber eh, acepta la fe adventista hasta 1889. Entonces, eh, John Norton es un poquito antes de Wilber en el adventismo, pero él fue pionero también, uno de los pioneros en la iglesia adventista. Bueno, ¿qué dicen ellos? Estos autores muestran sobre la palabra que estamos analizando ahí en Daniel, heredad. Estos autores muestran que el término está asociado con el último mensaje en el tiempo del juicio, el día antitípico de la expiación, antes que Israel entrase a la Canaán celestial. En la Biblia hebrea, Goral es simplemente azar. No es simplemente azar como nosotros lo entendemos, no. Significa algo que Dios lo decidió. Cuando se echa la suerte, ya sea para repartir la tierra, designar funciones o decidir un resultado ritual, se entiende que Dios controla el resultado y que éste revela su voluntad en la situación que los humanos no pueden decidir por sí mismos. ¿Ok? Entonces Dios dice, acá en el cielo, acá en la tierra con Israel, yo les asigno porque ellos no podrían por sí mismos, ellos agarrarían más de lo que les correspondería. Allá en el cielo yo les estoy asignando su lugar. Entonces miren lo que dice eh, el libro de Daniel y Apocalipsis, escrito por Urias Smith. Dice, cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, se echaron suertes y la posesión de cada tribu fue asignada.
Las tribus entonces permanecieron en sus respectivas suertes, en sus respectivos lugares, mucho antes de entrar en la posesión efectiva de la tierra. El tiempo de la purificación del santuario corresponde a este periodo de la historia de Israel. Ahora estamos en la frontera de Canaán. Urias Smith pasa de lo literal a lo espiritual. Ahora estamos en la frontera en la frontera de la Canaán celestial. De paso, un paréntesis. Yo siempre les he dicho que Urias Smith pues, es uno de los autores que nos ha traído muchos problemas a la interpretación profética. Él fue el que introdujo el asunto de el 666 como número de la bestia. Él fue el que introdujo el título de Vicario Philip Day en el adventismo, y a partir de él los demás eruditos empezaron, porque él pues era un erudito. Entonces, comenzaron a creer sus posturas, pero pues eran posturas erradas con respecto a lo que les estoy comentando. También él fue el primero que introdujo que el rey del norte eran los turcos, los otomanos, en Daniel 11. Entonces, en la quinta trompeta introdujo pues a los musulmanes, al mundo musulmán. Entonces, en esas partes tuvo sus errores de interpretación, Urias Smith, pero eso no quiere decir que todo lo que él escribió, porque él escribió un comentario sobre Daniel y sobre Apocalipsis muy bueno, que es el que yo utilizo también para las clases. Entonces, no todo lo que él dijo. Él fue el que también dijo que el continuo era Roma papal, y no, el continuo es el plan de salvación, es el tamim. Entonces, cuando ya lleguemos a esas partes, en muchas cosas se equivocó, pero no quiere decir que todo lo que él dijo es incorrecto. No, no, no. Dijo muchas cosas buenas como esto que estamos viendo. Entonces, el tiempo de la purificación del santuario, bueno, ahora dice, estamos en la frontera de Canaán celestial y se está tomando decisiones asignadas un lugar en el reino eterno e impidiendo que otros lleguen allí. En la decisión de este caso, se les asegurará la porción de Daniel en la herencia celestial. Está hablando de lo mismo. Y con él también estarán todos los fieles. Entonces, las profecías de Daniel no fueron dadas para describir eventos que sucedan en Palestina en los últimos días, sino para describir las experiencias del Israel espiritual en todo el mundo, el país espiritual de Israel, justo antes que entren a la Canaán eternal. Todas las escrituras apuntan al hecho de que los profetas hebreos tomaron las cosas literales de Palestina y la nación judía y sus enemigos, y para que sean tipos de lo mundial en relación con el Israel espiritual, que es la iglesia. Las profecías de Daniel demuestran claramente el principio de la doble aplicación espiritual que opera a lo largo del libro. Daniel utiliza ese principio local, doble. eh, ¿Por qué? Primer, cumplimiento local, y segundo, cumplimiento espiritual y universal. La transición de lo literal a lo espiritual en el inicio del libro aparece ahí con Daniel, y de las profecías individuales hacia lo espiritual y mundial. La doble aplicación nos invita a leer las escrituras tanto en su contexto histórico como en su enseñanza espiritual, y aplicar sus verdades a la vida diaria: fidelidad, oración, discernimiento y esperanza en la victoria final. Así que ese es el mensaje final de esta parte que estamos viendo. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.